nosotros también debemos de tener la esperanza que nosotros no estamos solos, que nosotros caminamos de la mano con el Señor y que a pesar de las dificultades, cualquiera que sea esa dificultad, nosotros vamos a salir adelante porque tenemos una esperanza en el Señor. Estamos seguros que el Señor va con nosotros y que si confiamos en Él o mantenemos viva esa esperanza, nosotros vamos a llegar hasta el final. Tenemos una lectura y es donde vamos a ocuparnos esta noche en Habacuc, capítulo 3, versos 17, 18 y 19. Quiero que por favor leamos esta escritura. Vamos a partir de allí leyendo esos versículos. Habacuc 17, 18 y 19 del capítulo 3 de Habacuc. Dice de la manera siguiente, creo que ya todos están convenidos. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gracias, Señor, por estos pasajes hermosos de tu palabra en los que vamos a meditar esta tarde, ya noche, Señor. Te ruego que pongas palabras en mi boca, Señor, para hablar a mis hermanos y que haya una palabra de aliento para mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Vamos, como dije antes, a hablar de la esperanza que todos nosotros vamos a enfrentar algún día con dificultades, con problemas. Eso es inevitable, que un día nosotros vamos a enfrentar cualquier dificultad en la vida. Encontramos a través de la Escritura, en toda la Escritura nosotros encontramos y nos damos cuenta que todos, aún los cristianos y los profetas y líderes de la Biblia, enfrentaron problemas. Vemos que la palabra, la Biblia está, tenemos pasajes innumerables de problemas que tuvieron que enfrentar aquellos hombres, lo que significa que tampoco nosotros estamos exentos de enfrentar cualquier dificultad. Tal vez algunos hoy en día, quizás de los que estamos aquí reunidos, tienen asegurado su futuro, tienen un empleo permanente, tienen un negocio sustancial que les trae ganancias para sus necesidades, están cubiertos todas sus necesidades, tal vez cuentan con un fondo en el banco, tal vez ahorro sustancial que han adquirido a base de sus esfuerzos, y qué bueno, eso es bueno, que alguien piense en ahorrar para un día que lo necesite. Pero lo importante tiene que ser no confiar en esos bienes que usted tiene guardados, tiene colectados esos ahorros, porque eso se puede terminar. Eso, y quiero hoy, antes de entrar en lo que es el mensaje, contar un testimonio, hablarles de un testimonio real que lo recibí directamente de la persona que tuvo que sufrir
este asunto, ya estando nosotros en Las Vegas, recién habíamos llegado, cuando llegó una persona a la casa, una vendedora, una persona que andaba vendiendo, ofreciendo de esas ollas. En ese tiempo estaban muy famosas, esas ollas de Royal Prestige a salir al mercado, y realmente un material bueno. Entonces ese es el producto que la señora ofrecía, y entró a la casa una señora muy presentable, amable, y comenzamos a platicar, y comenzó, aparte de su negocio, a hablarme del Señor, y ya le dije yo pues, que me alegraba porque nosotros también somos cristianos. Y ella, muy amable y con bastante gozo, comenzó a testificarme, pero de su razón de estar en Las Vegas. Dice, ella contó que ellos tenían un negocio muy rentable aquí en California. Ellos prácticamente eran casi ricos porque era un negocio que les producía mucho dinero, les generaba muchas ganancias, y ellos vivían felices porque solo un hijo tenían, y tenían todo lo que podía, lo mejor que podían ofrecerle a su hijo, y ellos también gozaban de lo mejor que podían encontrar para ellos. Pero un día dice que sus ganancias comenzaron a disminuir, a bajar sus ganancias. Vieron ellos que ya no estaban adquiriendo las mismas ganancias, y comenzaron a investigar la razón por la que sus ganancias habían disminuido. Y vieron que seguían bajando sus ganancias. Entonces tuvieron que inyectarle más dinero de lo que ellos tenían ahorrados, inyectarle al negocio, y las ganancias seguían bajando igual. Y llegó un momento cuando ya todos los ahorros que tenían lo habían invertido en el negocio para ver si podían recuperar su negocio, pero no miraban ninguna mejora. Sus ganancias, su negocio iba hacia el descenso. Cuando comenzaron, a continuación de las pérdidas, comenzaron los accidentes en la familia, ella, su esposo, y comenzaron a pagar por los accidentes, y comenzaron las demandas en contra de ellos, y ya los abogados no podían hacer absolutamente nada porque la situación estaba difícil. De modo, hermanos, que como en el lapso de 3 años ellos estaban en la calle, literalmente sin casa, porque hasta la casa perdieron. Pero dice que, bueno, ella ya no quería vivir, porque en realidad la cosa era bastante difícil. Ella ya estaba muy desesperada, ya no quería vivir. Y dice que un día salió de su casa como desorientada, y se fue a sentar a un lugar. Luego comenzó a caminar y pasó por una oficina de abogados. Ahí decía abogado, y entró ella, dice, con la señora, era una abogada, y le consultó su caso, pero la señora le dijo, mira, tu caso yo no te lo puedo tomar, es algo muy difícil, ya tú no tienes ninguna posibilidad de ganar. Pero hay alguien que te puede ayudar, conozco a alguien que te puede ayudar. Le dijo, si quieres ir allí, ve, y le dio una dirección, y era sábado, pues el día domingo en la tarde fue a ese lugar. Y cuando, bueno, ella esperaba ver un gran edificio, porque en su mente tenía que ser un abogado de mucho prestigio, pero lo que se encontró era un lugar humilde allí, y vio que estaba entrando gente. Dice que ella se enojó, pero muchísimo, porque pensó que esa mujer la había vacilado, y se quedó enojada, que deseaba agarrar al abogado para desquitarse. Pero luego dice que sintió en su corazón y dijo, bueno, voy a ver qué es lo que hay allí. Y ya se acercó, y ya vio que ahí en letras pequeñas decía iglesia, y entró. Ya cuando ella entró, ya estaba pasando la alabanza, ya pronto comenzaron a predicar, pero el caso es que
como que, dice ella, nos platicaba, cuando comenzó la predicación, como que ese pastor conocía su caso exactamente, hablándole a su caso, y dice que ella decía, ¿cómo este hombre sabe lo que a mí me sucede? ¿Cómo se da cuenta? Y al terminar la predicación hizo el llamado, y ya para entonces el Señor ya había hecho una obra en su corazón, el Espíritu Santo ya había obrado, y ella pasó, aceptó al Señor, y dice que cuando llegó a su casa le comunicó a su esposo, llevó a su esposo y su hijo, aceptaron al Señor, y dice que luego que ellos aceptaron al Señor, su situación cambió, no le interesaba, ya no le importó todo lo que había perdido, porque era más grande el gozo que sentía después de que conoció al Señor, y el Señor dice que los mandó para Las Vegas, y esa fue la razón, dice, por la cual ellos llegaron a Las Vegas, ya tenían como un año de estar en Las Vegas cuando hablaron conmigo, y dice, el Señor ya nos regaló una casa, ya tenemos transporte para movernos, para el trabajo. Ahora dice, no necesitamos todo aquello que teníamos, porque ahora tenemos algo mejor, que es el Señor en nuestras vidas, y somos felices. Por eso es que nosotros debemos de estar conscientes que nosotros, a pesar de cualquier dificultad que tengamos, digo esto porque uno no sabe en qué momento puede enfrentar una dificultad, pero si nosotros tenemos la esperanza puesta en el Señor, nosotros no nos va a mover nada, porque David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Y si nosotros tenemos esa convicción, cualquiera que sea la situación que enfrentemos, teniendo nosotros la esperanza en el Señor, Él honra su palabra y cumple sus promesas. Él ha prometido sacarnos adelante y Él nos ayudará. Y dije hace un momento, nosotros tenemos muchas escrituras que nos confirman esa gran esperanza que nosotros confiamos en el Señor y que Él nos sacará adelante. Porque nuestros días, y lo dijo Job, porque nuestros días son cortos. Job 6:14. El hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores. Imagínense las frases que usa Job, hablando de esta naturaleza que nosotros, el hombre natural, nosotros en esta naturaleza que ahora tenemos. Porque ahora nosotros, en esta vida, como estamos viviendo, este ser tiene dos naturalezas, que es la naturaleza humana, pero también en nosotros mismos tenemos la naturaleza divina. Cuando nosotros hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, que hemos invitado al Espíritu Santo que more en nuestras vidas, tenemos también esa naturaleza de Cristo, cristiana, porque nosotros, el Señor cambió nuestras vidas y ahora nosotros no somos, como dijo Pablo, como los otros que no tienen ninguna esperanza. Nosotros ahora vivimos confiados, tenemos esa gran esperanza. Fíjese Pablo lo que dijo. Pablo expresa que tenía un problema, dice que tenía un aguijón en su cuerpo. Pero dice, relata él, lo voy a decir en pocas palabras, dice, y es lo que me llama la atención, 3 veces he pedido a Dios, al Señor, que quite de mi cuerpo este aguijón, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos cualquier dificultad, pero podemos contar con el Señor y decir, el Señor es mi fortaleza. El Señor, sobre todas las cosas, lo más grande que nosotros tenemos es nuestra salvación. Porque eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Pablo. Bástate esa gran esperanza, esa promesa que tú tienes, promesa no de este mundo, sino la promesa de vida eterna.
Porque nosotros, hermanos, debemos de tener en cuenta y debemos de pensar, como dijo Job, el hombre nacido de mujer y corto de día. Esta vida que nosotros tenemos aquí, hermano, la Biblia dice que es corta, es como la flor del campo, como la hierba, que hoy es y mañana no es. Entonces, nosotros sabemos que aquí, hermano, nosotros somos peregrinos que vamos de paso, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos y nuestra esperanza tiene que estar puesta en el reino de los cielos. Porque aquí, hermanos, por más que alguien cuente con bienes, aquí se quedará. Fíjate que yo les digo a los hermanos que algunas veces los hombres se afanan tanto, a veces los jóvenes o solteros, digamos, se afanan trabajando. Testimonios que yo he conocido, incluso un pariente mío le sucedió que vino hace muchos años, vino acá a los Estados Unidos a trabajar, trabajó duro y mandaba dinero para El Salvador, para su familia, para su esposa, y lamentablemente el dinero que mandaba de aquí, cristiano, hermano, cristiano, el dinero que mandaba de aquí era para otra persona que estaba con su esposa. Y el muchacho se decía, miren, se levantaba el pantalón y enseñaba botas caras. Miren, decía, esto me lo compró fulana. Y este viene de los Estados Unidos, decía, se burlaba. Entonces, y aquí, hermanos, esa persona esforzándose para trabajar. Y les decía yo a los hermanos, les digo a los hermanos, ¿de qué les sirve que ustedes se afanen tanto trabajando y no saben para quién están afanándose? Entonces, lo más importante para nosotros tiene que ser aportar para la obra del Señor, al servicio del Señor, porque dice también la Escritura, y hablando sobre este asunto del esfuerzo y el afán que nosotros tenemos en este mundo, dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, pero dice también, haced tesoros en el cielo. Allá sí, allá no se pierde nada. Allá lo que usted aporta para la obra, todo, ese es un tesoro, es en el banco, eso va para el banco donde nadie se lo puede robar. Aquí se pierde, ya les testifiqué cómo las personas pueden perder todo lo que tienen, pero lo de arriba, eso no se pierde si nosotros permanecemos en la gracia, permanecemos en la fe. Es algo que está 100% seguro, porque allá dijo Jesús, no hay ladrón que lo robe, no hay nada que pueda tocar lo que nosotros aportamos para la obra del Señor. Por eso es importante que nosotros siempre pensemos y tengamos en mente que no es toda nuestra esperanza y nuestro afán tiene que estar puesto en el Señor, porque Él es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Segundo, la adversidad de la experiencia humana. En 2 Corintios capítulo 6, verso 5, el apóstol Pablo dijo que su experiencia de ministerio incluía, el apóstol Pablo explicaba, habló también de su experiencia en su ministerio, de las luchas que él había tenido o que él tenía. Habló de azotes, habló de cárcel, habló de hambre y habló de luchas que él tuvo en el ministerio. Pero con todo él fue firme en sus luchas, su trabajo que él tuvo y todo lo que él hizo, porque él sabía que todo lo que él estaba haciendo era bien aprovechado, porque era lo que estaba haciendo para la obra del Señor y era lo que iba a ver, que pienso que ya lo vio, en el reino de los cielos.
porque es lo que nosotros tenemos que procurar, a hacer tesoros en el cielo y trabajar para el reino de Cristo, porque Él es el que nos da todo y debemos pensar siempre en eso. Hay algo muy importante que también quiero mencionar, punto 3, la adversidad, fíjese bien, la adversidad nos puede alejar del Señor, pero también nos puede acercar. Son dos cosas. En el tiempo difícil, en el tiempo de la adversidad, dependiendo de cómo nosotros lo miremos, puede alejarnos del Señor, pero también nos puede acercar, aunque yo tiendo más a pensar que la adversidad o la prueba nos acerca más al Señor. Pienso, y este es un pensamiento propio mío, que la comodidad nos aleja del Señor. Eso de tener todo, estar cubiertos de todas las cosas, nos olvidamos que el Señor es el quien nos ha provisto, que nos ha dado, y es peligroso que nos aleje del Señor. Pero cuando nosotros estamos en prueba es cuando nosotros nos acercamos más al Señor, porque dedicamos más tiempo para orar y le clamamos. Fíjese que esa oración de aflicción como que es más efectiva, porque nosotros como que abrimos más el corazón para clamar al Señor. Y la otra oración de costumbre, esa que hacemos nosotros, porque nos levantamos, porque comimos, por cualquier cosa, como que es más superficial. Pero cuando estamos en la dificultad, como que clamamos con angustia, y el Señor como que, esa oración como que es más efectiva para nosotros, cuando nosotros estamos en aflicción. Entonces, desde mi punto de vista, nos acerca más al Señor, pero existe la posibilidad que nos aleje del Señor también, porque si estamos en la aflicción, y yo he escuchado también de personas que dicen, ¿por qué a mí? Y yo lo he escuchado, situaciones que me han dicho a mí, hermano, pastor, ¿y por qué a mí me pasa? Yo les digo, ¿y por qué no a usted? ¿Por qué a usted no? Si somos humanos, si estamos en este mundo, cuando me dicen, ¿y por qué me pasó a mí? Es porque así lo quiso el Señor, y nosotros no estamos exentos de que nos pasen dificultades. Nosotros como cristianos, esa persona es la que puede llegar a pensar, ¿y por qué Dios hace eso conmigo? Que ya Dios no está conmigo, que Dios me abandonó cuando está en la dificultad. Pero no es cierto. Nosotros algunas veces tenemos que pasar dificultades porque el Señor así lo permite, porque Él tiene algún plan para nosotros, y tenemos nosotros que llegar a ese punto de dificultad porque algo quiere hacer el Señor con nuestras vidas, con nosotros, y solo es de esa manera que lo puede lograr con nosotros, porque si nosotros estamos en comodidades y feliz todo, quizás el Señor nos diga, mira, tienes que irte para Las Vegas, pero si yo lo tengo todo aquí, ¿para qué me voy a ir a Las Vegas si yo estoy cubierto de todas las cosas aquí y no quiero ir? Entonces me quita todo lo que tengo, me deja en la ruina y me deja sin nada, y me dice, es que tienes que irte para California, tienes que irte para Las Vegas. Entonces así obra el Señor cuando tiene un plan con nosotros, y al no hacerlo así, nosotros no lo hacemos. Cuentan de hablando de los planes que Dios tiene, que algunas veces tiene que ejecutar su plan y tiene que usar medios tristes, medios dolorosos para cumplir un propósito, porque cualquier cosa puede suceder. Cuentan de una señora que tenía 2 hijos, uno era cristiano, ministro, pero el otro era estudiante, estaba estudiando una carrera, abogado, no sé, algo, en la universidad. Y pues, pero ella era cristiana, y uno de sus hijos. Pero resulta que uno de ese hijo cristiano se lo secuestraron equivocado. Y cuando los raptores lo tenían ya en su poder, se dieron cuenta que era la persona equivocada, no era la persona que ellos buscaban, que ellos tenían que secuestrar.
Pero resulta que como el muchacho conocía a sus raptores y cuando ya lo tenían en el lugar donde lo tenían secuestrado, los conoció y le dijeron, mira, no era a ti que te queríamos secuestrar, pero ahora ya no podemos hacer nada, te tenemos que matar. Y les dijo él, no, yo no voy a decir nada, no, que no los conozco, no queremos arriesgarlo. Pues lo mataron y nomás que lo fueron a dejar a una calle donde lo encontraran pronto y luego lo encontraron, avisaron a su familia y a su mamá que ya lo habían encontrado y cuando llegó su mamá y lo vio a reconocerlo, dijo, sí, este es mi hijo. Y ya la prensa presente ahí también y uno de la prensa, un periodista le dice, señora, ¿qué injusticia cometieron aquí? Le dice la señora, no señor, le dijo, mi señor nunca comete errores. ¿Cómo? Porque la señora no lloraba y estaba viendo a su hijo y bueno, Dios así lo quiso, dijo ella. Y dice el periodista, señora, pero ¿cómo es posible que usted diga eso? No, dice, el Señor nunca se equivoca, mi Señor nunca comete errores. Y luego ya le habían avisado a su hijo, el otro, ya había recibido la noticia y llegó también. Cuando el muchacho, su otro hijo llegó, ya había mucha gente allí, cristianos también, acompañando a la señora, el pastor también. Y cuando llegó el muchacho, su hermano, y vio a su hermano muerto, llorando le dice, hermano, siento mucho que no terminaste tu propósito, dejaste mucho trabajo a medias, pero hoy, dijo, yo quiero prometer delante de todos ustedes que yo voy a seguir el trabajo de mi hermano, yo acepto al Señor como mi Señor, acepto al Señor como mi Salvador. Y le dijo al hermano que estaba muerto, hermano, te prometo que yo voy a continuar con lo que tú dejaste a medias. Aceptó al Señor, ya no quiso seguir su carrera, sino que como ministro. Entonces la señora dio gloria a Dios y dijo, este era el propósito de Dios. Dios sabía que era la única manera para que su otro hijo se convirtiera con la muerte de su hermano. Entonces ahí cumplió Dios su propósito. Entonces nosotros así de esa manera nos enfrentamos a diferentes dificultades, pero si nosotros confiamos en el Señor y nuestra esperanza está puesta en el Señor ha prometido sacarnos adelante y el Señor va a cumplir su promesa en nosotros y nosotros vamos a salir cualquiera que sea la dificultad que nosotros tengamos. El profeta Habacuc, al verse me imagino que era granjero, que conocía todo lo que concierne a la granja, al ver él, o quizás había otra posibilidad, que habían ellos sufrido mucho por los ataques de los enemigos, perdían sus cosechas y todo. Y al pensar él en la posibilidad de perder todo, escribe diciendo, aunque la higuera no florezca, aunque el olivo no dé sus frutos, aunque no hayan trabajadores para cuidar mi viña, aunque en el corral no hayan vacas, la frase importante, con todo. Ahí está la clave. Aunque tengamos la dificultad más grande, con todo, en Jehová tenemos que confiar. Y dice, en Jehová me gozaré y me regocijaré en el Señor. A pesar de la dificultad, el Señor es nuestra fortaleza. Él es todo para nosotros y en Él nosotros tenemos que confiar. Y Él nos sacará adelante porque Él así lo ha prometido y así lo hará en nuestras vidas. Nosotros no estamos solos. Nosotros allí en ese momento de dolor, de angustia, ahí está Él. Ahí está Él con nosotros viéndonos a ver hasta cuándo o a ver cuál va a ser nuestra reacción
Cuando nosotros estamos ahí sufriendo, amados hermanos, es difícil esos momentos. Quiero decirles, un servidor que ha pasado por dificultades innumerables, pero yo he confiado en el Señor y sigo confiando en el Señor. Cuando pasan eso, suceden esas cosas en nosotros, lo único que uno debe de identificar, debe de ponerse a pensar en el proceso de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? ¿Qué demanda el Señor? ¿Cuál va a ser el resultado de esto que estoy pasando ahora? Porque sabemos que es el Señor el que nos lleva de su mano. Esto es para nosotros los que conocemos el Señor. Esto es para nosotros los que confiamos en el Señor. Que cuando estamos en esa dificultad, nosotros debemos de pensar, el Señor está conmigo. Y un propósito tiene Dios con esto que me está pasando, porque realmente así es. Cuando nosotros estamos en las manos del Señor y en el propósito de Dios, Dios tiene un propósito con esa dificultad que nosotros estamos pasando. Y aunque no lo miremos hoy, tal vez nosotros en el momento no lo vamos a ver, pero viene un tiempo cuando nos damos cuenta, nuestros ojos son abiertos, esto era lo que el Señor quería con esto que pasé. Pero si no lo es, si nosotros no lo miramos hoy, en el reino de los cielos lo vamos a ver. Cuando estemos allá, que se nos aclaren todas las cosas, lo que hoy no entendemos, lo entenderemos cuando estemos allá con el Señor. Porque aquí quizás van a haber cosas que no las vamos a identificar, no nos vamos a dar cuenta, como lo que les acabo de testificar. Esa señora se dio cuenta en el instante que la muerte de su hijo era un propósito de Dios para que su otro hijo se convirtiera, porque el que murió ganó la batalla. El que murió se fue con el Señor porque era cristiano. El otro estaba expuesto, que se podía ir sin Dios y sin esperanza si moría. Entonces, pero como Dios conoce todas las cosas, Él sabía que la única razón para que ese hombre se convirtiera, que fuera movido, era ver a su hijo, su hermano, en la condición que estaba. Y nosotros tal vez no vamos a ver cosas semejantes así, pero Dios sí sabe, y un día nosotros también nos vamos a dar cuenta lo que Dios ha hecho con nosotros. David fue un hombre que habló mucho acerca de estos asuntos de la dificultad, y encontramos en la Biblia, en los Salmos, muchas ocasiones cuando David aclamaba al Señor, declarando que el Señor es nuestra fortaleza, que en Él hay esperanza, que en Él hay seguridad, que Él nos saca del pozo cenagoso, nos hace andar sobre peñas, endereza nuestros pasos, y habla mucho acerca de la victoria que nosotros obtenemos después de la batalla. Hay un coro que dice, después de la batalla Él nos coronará, porque después de todo, pero eso sí, nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor, porque Él es nuestra esperanza. Y en ningún momento desmayar, porque la victoria es nuestra, en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, hermanos, por este día que el Señor nos dio, y este ha sido el mensaje, la palabra que Dios ha puesto para ustedes en esta noche. Dios les bendiga.